Hola, hola, ¿qué tal? Bicicleteros de YouTube, de Facebook, bienvenidos aquí a un video más. Tal y como dice en el título, no me he peleado con ningún camionero ni nada. Es solo que vamos a ver quién es más rápido. Si agarras tu bici o si agarras algún bus, algún camión, algún colectivo para llegar a tu destino. Me refiero a esos de ahí. Con el fin de que veas que la bici no es tan lenta como la gente cree. Así es que yo soy Fer y denle play. Para este video usaremos 3 rutas diferentes en los cuales recorreremos sus trayectorias exactas en una distancia de 3 kilómetros. En mi experiencia, yo digo que está sencillo, que voy a ganar muy fácil, pero acompáñame a ver realmente quién va a ganar. Vamos para allá. Bueno, estamos en la primera parada, que es esa que está ahí. Vamos a empezar con la ruta 122. Aquí es donde empieza su ruta y termina, creo que hasta afuera de la ciudad. Claro, aquí no se trata de esperar el camión. Parte de la ventaja de la bici es que no tienes que estar esperando a que pase alguna ruta. Entonces, agarraremos exactamente la trayectoria de la ruta 122 y así con las otras 2 rutas, para que podamos comprobar con exactitud que es más rápido, al menos en 3 kilómetros. Voy a estar grabando en todo momento para que podamos ver si en algún punto pasa la ruta con la que estamos compitiendo. Entonces, ¿qué les parece si la adelantamos hasta que suceda algo interesante? ¿Va? Los veo en unos minutos. Esa parada que ven ahí se cumple en los 3 kilómetros de la trayectoria de la ruta 122. Hemos llegado, vamos que falta este semáforo, y no hay ni un solo rastro de que la ruta venga atrás de nosotros. En ningún momento pasó. Vamos a hacerlo oficial y listo. Hemos llegado antes que nuestra ruta. Llevo 12 minutos grabando desde que empezamos, así es que pues unos 3 kilómetros te los avientas como en 10, 11 minutos. Me viene lento, Ahora estamos en la parada de la siguiente ruta que vamos a tomar, que vamos a intentar imitar. Vamos a ir con la 69, que ya no suelo tomar mucho camión o bus, pero en mi última actualización de esta ruta es que sí pasa más seguido, pero quién sabe. Esta de allá que ven es la 77, así es que no es la 69, y vamos a recorrer 3 kilómetros derecho. Intenté escoger una ruta un poco más competitiva. Aquí me voy a tener un rato. De todas formas, vamos a meterle velocidad. Bien, hemos llegado a cumplir otros 3 kilómetros de lo que se supone es la ruta 69. Y pues incluso rebasamos 3 camiones que se incorporaron a la avenida mucho antes que yo y más adelante. Solo para que lo tomen en cuenta. Hemos ganado el segundo encuentro en una ruta un poco más, puedo decir, competitiva. La verdad, otra vez no la vi para nada. Creo que 3 kilómetros tal vez es muy poquito. Nuevamente me tomó 10 minutos recorrer esta distancia. Ustedes en pantalla lo están viendo en 10 segundos. Entonces, un segundo equivale a un minuto. Pues ya para terminar, vamos con la tercera ruta. Bien, estamos en la tercera parada para recorrer la tercera ruta. Y pues es esa que ven ahí, donde la gente está caminando. Tal vez a juzgar por estos barriles, a lo mejor los camiones ya no se detienen aquí a recoger pasaje. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que recorramos la trayectoria de esta nueva ruta. Así es que vamos a comenzar. La ruta que vamos a intentar emparejar hoy es la número 98, que también, según recuerdo, y es esta mera. Ahí está para que la vean. Según recuerdo, también pasa muy constantemente. Y se va a poner interesante porque empezamos casi al mismo tiempo. Vamos a ver si somos capaces de ganarle. En velocidad, obviamente me va a ganar. Pero él se detiene por paradas, yo no. Adiósito. Nosotros empezamos con este video de 3 kilómetros con el objetivo de que tú con Google Maps puedas ver la distancia que recorres entre tu lugar de partida y tu lugar de destino, que puede ser al supermercado, desde tu casa, a tu trabajo, a la escuela, a alguna reunión. Porque a veces 3 kilómetros en auto pueden parecer mucho, pero realmente en bici no lo es tanto. Te recomiendo que vayas, veas cuánta distancia estás hasta tu punto de destino y veas si es rentable o no usar bicicleta. Yo creo que la 98 ya la dejamos muy atrás. No voy muy rápido y estoy en una avenida principal, y no hace tanto tráfico. Ahí les encargo.
Bien, nos acaba de agarrar un semáforo y atrás no se ve que venga la 98, ¿eh? De verdad, les juro, les aseguro que no estoy cortando ni truqueando nada. En serio, comencé a la par de la ruta 98. Bien, esta es donde se cumplen los 3 kilómetros, justo en esta parada. A ver, obviamente le hemos ganado la ruta, pero vamos a poner un cronómetro para ver cuánto tiempo le ganamos en esta distancia de 3 kilómetros. Ponemos cronómetro. No sé si por ahí habrá alguien que piense que esto es suerte o casualidad, pero realmente no, ¿eh? Yo que vivo a diario con la bici, de verdad, la cantidad de camiones que rebaso es increíble. Incluso autos. Ah, mira, ahí está la 98. Ahí está, vean el tiempo que tardó. Y esa es la ruta con la que empezamos al mismo tiempo. Espero que puedan ver sus placas. Entonces, para estar en bici le ganamos como 1 minuto y medio a un camión con el que empezamos a la par. No se diga si se tardara en pasar, obviamente le ganaríamos por mucho más tiempo. Este fue el video de hoy. Logramos ganar los 3 encuentros. Fue juego completamente limpio, de verdad, no hay nada truqueado. El chiste aquí es que si la distancia a tu trabajo, a tu reunión es de unos 3 kilómetros o aproximado, pues puedes agarrar tu bici y no meterte a estos camiones que luego pueden tardar hasta 1 hora en que pasen. La verdad es que en México este sistema de transporte no es muy bueno, que digamos. En los países de primer mundo hay hasta un horario pegado en cada parada, es increíble, pero aquí no. Y pues todavía más en esta pandemia no es tan recomendable que el camión vaya así de lleno. Por eso te recomiendo que uses ahorita la bicicleta, vas a hacer ejercicio, te vas a ahorrar el pasaje y encima vas a llegar más temprano. Tienes todas las ventajas. No sé qué estás pensando, pero de momento te quise explicar que a veces 3 kilómetros no es tanta distancia como uno creería. Entonces yo ya me despido, espero que el video les haya gustado, les haya parecido interesante. Apreciaría mucho que me regalaran algún like, alguna reacción, que compartieran. Déjame acá abajo en los comentarios qué piensas sobre esto, sobre que somos más rápidos que un camión. ¿Crees que fui muy rápido? ¿Crees que está truqueado? Eres libre de comentar absolutamente lo que quieras. Así es que sin más, nos vemos el próximo viernes con otro video. Bye. Easy. Quema mucho el sol.